Hoy a la mañana compartí un tuit, no sé si lo habrán visto en mis redes sociales, recordando lo que había sido el arranque del 2022. O sea, no pasó ni un año del inicio del año pasado, justamente, y pensaba lo diferente y lo contrastado que estaba un año con el otro, sin que haya pasado justamente tanto tiempo. El accidentado debut de Lanús de Almirón en cancha de Huracán fue un desastre y un presagio de lo que terminó siendo el pésimo año de Lanús. Pero después de ese partido, la verdad es que yo creo recordar una sensación de fue un accidente, Lanús había perdido, pero digo, estaba Almirón, había vuelto Valeri, había una buena base, era todo ilusión y podía ser tomado simplemente como un traspié y pensar en que la cosa podía ir bien. Después claramente el tiempo se encargó de mostrarnos que no era así. Pero la verdad es que completamente opuesto era el inicio de este 2023. Porque a diferencia de lo que sucedió el año pasado, comparándolo simplemente por ser justamente el debut inmediatamente anterior, hoy para Lanús no importaba absolutamente más nada que sumar a 3. Porque después de lo que fue el flojísimo año pasado, pero sobre todo la mala recta final, sacando ese pequeño oasis que encontró el equipo de Kudelka con el triunfo en el Clásico y después las victorias que lo siguieron contra San Lorenzo y contra Talleres, Lanús arrancaba una temporada, la arrancó hoy, hace un ratito nada más en Santa Fe, con el claro objetivo de, en las primeras fechas, engrosar el promedio, barrer las dudas y afrontar el año de una manera muy distinta al panorama con que terminó el año pasado. Y como yo puse recién en mi primera sensación en las redes sociales, no solo que Lanús arrancó ganando, sino que lo hizo dando un montón de buenas señales, lo que hacen todavía mucho mejor este debut auspicioso del 2023, pero obviamente en su justa medida, porque no deja de ser recién el primer partido ante un equipo que tampoco venía de la mejor manera, probablemente este Colón de Santa Fe golpeado y que lejos está de ser aquel, por ejemplo, de Eduardo Domínguez o el que ilusionaba el año pasado con hacer un buen papel en la Libertadores de la mano de Falcioni. Pero poco importa lo que estaba enfrente del Granate, sino que para el equipo de Kudelka era crucial arrancar mostrando que este 2023 puede mostrar un Lanús renovado que rápidamente se olvide de la pelea por la permanencia, porque la realidad es que Lanús arranca el año peleando la permanencia. Esto no lo puede correr del eje y del centro de la escena ni una victoria como la que sucedió hoy en el Cementerio de los Elefantes, ni cualquier otro resultado. El Granate, por lo menos en el mes de febrero, esto del que yo tanto hablé porque me parece fundamental, va a protagonizar la pelea por la permanencia y engrosar el promedio. Los primeros 6 partidos, que son lo inmediato y lo que va a darse en las primeras 4 semanas de competencia o 4 o 5, van a determinar el camino o cómo afrontará el grueso del camino del Granate en este 2023, y hoy dio un primer paso muy firme, con 7 de 11 futbolistas nuevos con respecto al año pasado, contando a los 4 refuerzos que fueron titulares: Lema, Canale, Sánchez Minio y el Tucu Díaz, con los regresos de Esquivel y de Morales y con la reaparición de Pedro de la Vega. Más allá de que haya sumado un puñado de minutos el año pasado, la realidad es que el Pepo no contó el año pasado y vaya qué manera de volver a la titularidad y de dejar definitivamente atrás esa lesión que pareció haberlo golpeado duro cuando asomaba quizás su mejor año desde su irrupción en Primera División. Bueno, el Pepo demostró hoy en la primera que tuvo su jerarquía y por qué hay tantas esperanzas depositadas en él y por qué se lo extrañó tanto en 2022, y en la primera que tuvo la mandó a guardar, poniendo al Granate en ventaja en Santa Fe, justamente en uno de sus primeros avances, mostrando Kudelka una idea ambiciosa. Había anticipado algo de esto
en las conferencias de previas, en las conferencias de prensa previa al arranque del campeonato, creo que fue en 2 o 3, más la charla con Lanús 2000, con Fernando Babor. A mí me sorprendió, la verdad, el esquema de Kudelka. Es cierto que Loaiza estuvo ausente en varios de los últimos entrenamientos por este problema personal que tuvo, que Julián Fernández fue el último en llegar con apenas 10, 12 o 13 entrenamientos con el plantel, y que además recién se supo que iba a estar habilitado en los últimos días, esta semana, porque el último amistoso lo jugó para los suplentes, pensando en que por las 5 amarillas que arrastraba el año pasado no iba a poder estar. Pero lo que se vio con los refuerzos, los que volvieron, y la reaparición de la Vega, alcanzó para mostrar un Lanús renovado. A partir de la figura de Lema, del buen trabajo silencioso quizá en el partido de hoy de Leandro Díaz. Para mí, ni el Tucu ni el Loco, el Toro Díaz es el delantero que tiene el Granate, fajándose hoy con los centrales y haciendo ese trabajo sucio, aguantando, buscando su gol también en alguna que pudo haberlo logrado, sin éxito, pero siendo importante también el Tucu Díaz, y con un recambio que terminó siendo positivo, cuando era algo de lo que más temor generaba, porque fíjense que el gol que liquida la historia es asistencia de Trojansky y definición con algo de dudas de Franco Orozco, dos que ingresaron desde el banco de suplente. Buena noticia también incluso eso para el Granate, que en el primer tiempo golpeó cuando tuvo que golpear y después casi que no sufrió. Y en el segundo tiempo, cuando se venía Colón, Lanús tuvo varias situaciones sobre todo de contra, con espacios donde fallaron Esquivel, De la Vega, incluso quizá el Tucu Díaz en alguna, en el último pase. Y cuando daba la sensación de que era 1-0 y aguantar, el Granate logra ponerse 2-0. Ahí parecía que lo podía liquidar definitivamente, y que los 10 o 15 minutos finales iban a ser con total tranquilidad. Pero en el momento en que quizá menos se lo esperaba, llega el descuento de Colón. Y claro, ahí parecían asomar viejos fantasmas de igualdades sobre la hora, de puntos que se le escapan a Lanús. Pero otra cuestión positiva fue que el Granate no se cayó, a pesar del descuento, que no cambió la actitud, ni se metió atrás, ni empezó... O sea, si bien sí se metió atrás porque el partido lo exigía, terminó de jugar el partido y defenderse como merecía hacerlo y como necesitaba hacerlo para asegurar los 3 puntos. Y también esa es, me parece, una buena señal. Alivio, sin lugar a dudas, al cabo de este primer partido, los primeros 3 puntos, sobre todo, porque la verdad es que hay que mirar cada puntito que suma Lanús y cada punto que dejan de sumar sus contrincantes principales, por decirlo de alguna manera, en esta pelea por la permanencia. Y el Granate fue de los pocos de los que arrancaron en los últimos 6, 7 u 8 puestos de abajo de la tabla de los promedios en poder sumar a 3, y es súper valorable por lo que significa para la tabla y también lo que significa en lo anímico para el plantel, para el cuerpo técnico, para la dirigencia, y ni hablar para los hinchas, que me imagino por estas horas deben estar festejando y respirando aliviados por la imagen que dejó el Granate, que, como yo arranqué diciendo en el video, como primer punto tenía que ganar, pero además dejó signos de un equipo renovado, de un equipo trabajado. Se vieron un par de buenas jugadas colectivas, una en el primer tiempo muy clara saliendo de atrás, con 4 o 5 toques para ponerse en situación de ataque. Es esa que termina rematando el Laucha desde una zona cercana a la media luna, cuando quizá la jugada pedía pase para De la Vega. Pero digo, de a poco, y apenas en una primera muestra, que es justamente eso, un primer pantallazo, se puede ver un equipo trabajado y con argumentos futbolísticos para pelear y para ganar cada partido, y para mostrar que lo del año pasado quedó definitivamente atrás. Claro que ahora deberá sostenerlo, y lo próximo que se viene es San Lorenzo, y después se viene Estudiantes, y en el horizonte aparecen Racing y River también en lo inmediato. No es nada sencillo el arranque del fixture para Lanús, y por eso pero tan importante era arrancar ganando en Santa Fe ante Colón. La verdad que un montón de puntos altos, con la gran mayoría de los jugadores que
digo, no hubo ningún partido perfecto, me parece a mí, en el 11 y en los 5 que entraron desde el banco, pero sí que casi todos tuvieron muchas más buenas que malas. Lautaro Morales se mostró seguro al principio y después a lo dubitativo, pero termina redondeando un partido donde da la sensación de que puede seguir ganando confianza para transformarse en ese buen arquero que había mostrado ser cuando apareció. Lema, ni hablar, que fue probablemente uno de los 2 o 3 mejores, si no el mejor jugador de Lanús en todo el partido, con la firmeza que se sabía que podía dar y la certeza de saber que con Canale pueden conformar una muy buena dupla central que le da a Lanús la solidez defensiva que tanto necesitaba en el último tiempo. Belmonte pasando primero como volante central, una posición que me sorprendió, pero yo decía hace un ratito, con esta situación de Loaiza más Julián Fernández sumándose, hay que ver cómo termina de armarse el mediocampo. Boggio, que tuvo también buenas y malas, pero siempre intentando hacerse eje del juego. De la Vega con el gol. Esquivel también mostrando cosas interesantes en una posición donde Kudelka cree que puede rendir mejor que por el medio, digo, como extremo y no como interno o como media punta. Y esto que decía yo, de que el Tucu Díaz, si bien de cara al gol y en el área no fue el 9 letal que Lanús espera encontrar y que sin dudas lo es, le aportó un montón al Granate. Y después, buenos ingresos de Loaiza, Café Aguirre en el banco, junto con Di Plácido, otro que no lo mencioné, pero la verdad es que tuvo un buen partido. Lo propio para Sánchez Miño, digo, por eso. La verdad es que, si bien no hubo ningún partido de 10 puntos, todos cumplieron, todos aprobaron y cuesta elegir el podio entre tanta cantidad de jugadores con rendimientos parejos. Los quiero leer a ustedes. ¿Qué les pareció este arranque de campeonato de Lanús? ¿Con quién se quedan? ¿Cómo ven el 11 que puso Kudelka? ¿Y cómo armarían? ¿En dónde encontrarían el 11 ideal de cara a lo que viene? Quizás buscándolo todavía, yo no me animaría a decir que el 11 que paró hoy en cancha de Colón vaya a ser el que va a arrancar la semana que viene. Quizá lo respete y lo banque por el resultado positivo, pero entiendo que todavía la mitad de la cancha se tiene que armar. Más allá de eso, sin dudas, buenas sensaciones. Se trae Lanús de vuelta de Santa Fe, el triunfo que fue a buscar, la tranquilidad necesaria para arrancar un año que es un fierro caliente, que no deja de serlo a pesar de los 3 puntos conseguidos en el cementerio de los elefantes, pero que con victorias que puedan llamar a otras victorias, la cosa empezará a enderezarse. Los leo a ustedes y seguimos con el debate, el análisis en los comentarios. Gracias como siempre a los que llegan al final del video. Volvió el fútbol argentino. Después de más de 3 meses volvió el Granate y lo hizo con un triunfo fundamental en cancha de Colón para arrancar esta tan complicada temporada 2023. Les mando un abrazo grande, que tengan buena semana. Nos encontramos en los próximos días para seguir con el análisis de lo que dejó la presentación del Granate de Santa Fe. Empezar a palpitar lo que se viene el próximo sábado, cuando el equipo de Kudelka vuelva a la Fortaleza para enfrentar a San Lorenzo en la segunda fecha de la Liga Profesional, que lo tuvo al Granate con debut victorioso. Chau, un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.